Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Aperturas abiertas. Defensa Philidor. Entrega 15ª del repertorio de aperturas abiertas. En este caso vamos a entrar en la línea donde las negras juegan en su cuarto movimiento alfil E7 y el blanco prepara el enroque largo con alfil F4. Continuamos con E4, E5, caballo F3, D6, D4, E por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil E7 y alfil F4. Las blancas aquí están preparando el enroque largo, así como apuntando el peón de D6. Muchas veces las negras juegan C6 o C5 y entonces el peón de D6 quedaría débil. También en esta línea que vamos a estudiar, las negras juegan la jugada liberadora D5. Entonces el alfil de F4 está apuntando a B7. Enroque corto, dama D2, D5 y caballo de D a B5. Aquí claramente, como observamos, el negro juega su movimiento liberador D5, pero deja al descubierto el peón de C7, aunque están atacando el peón de E4. Veamos que caballo de a B5 es una buena jugada, puesto que pone la mirada en el peón de C7, con lo cual la torre de A8 estaría en peligro. Las negras juegan alfil B4. Esta es la línea principal de este vídeo y que comentamos, que habíamos hecho comentarios en el video número 14, en el anterior. Las blancas juegan como mejor continuación enroque largo. Veamos otras dos continuaciones. Por ejemplo, si las blancas deciden capturar en el centro E por D5, el negro juega tranquilamente torre 8 jaque, alfil E2 y caballo por D5 es suficiente para mantener un buen juego. La otra continuación es, en lugar del enroque, caballo por C7. Y aquí existe dos continuaciones más. D4, que la continuaremos después, y la otra, la captura caballo por E4. En este caso, el negro continúa con dama por D5, dama por D5 y caballo 7 por D5, quedando con una ligera ventaja de un peón extra, lo cual no está mal. Es verdad que las negras tienen la posibilidad de doblar los peones en C3, pero si eso ocurre, entonces tendrían que entregar la pareja de alfiles y en esta posición abierta estos son muy importantes y peligrosos. Después de D4, el blanco realiza el enroque, caballo C6, caballo por A8 y dama por A5. La posición es bastante complicada y no le da muchos dividendos a las blancas. Así que tenemos que enroque como mejor continuación. Tenemos que C6 es la línea principal. Sin embargo, la otra jugada, caballo por E4, no es buena, porque ahora el caballo de C3 no está clavado y pueden jugar tranquilamente dama por D5 y caballo por D5. Como el rey no está clavado, no está en E1, ahora se ataca directamente con los dos caballos el peón de C7, que tiene que ser defendido como mejor opción caballo A6. Pero las negras también están atacando el peón de F2 con su caballo. Por tal motivo, las blancas retiran el alfil a E3, defendiéndolo al mismo tiempo que mantienen el ataque sobre el peón de A7 y el peón de C7. C6 y caballo
por B4. Esta es la mejor línea. Si se intenta ir a por la torre con caballo B, C7, sigue caballo por C7. Aquí tenemos que considerar que capturar el caballo de D5 no es conveniente por caballo por A8, y el caballo de A8 saldrá de su encierro después que las blancas capturen el alfil, con su alfil, el caballo de A6. Caballo por C7, caballo por C7, torre B8, alfil por A7. Alfil C5, proponiendo un cambio de alfiles, pero después de alfil por C5, caballo por C5, la ventaja del blanco es clara. Caballo por B4, de todas formas, es la continuación mejor, eliminar ese alfil y obtener la pareja de alfiles. Después de caballo por B4, torre D4. Está atacando los dos caballos, uno de ellos se retira, caballo D5, torre por E4. Después de C por B5, alfil por B5, la posición del blanco tiene suficiente ventaja como para ganar la partida, puesto que tienen pareja de alfiles y un peón de ventaja. Regresando a otra continuación de las negras, en movimiento 9 en lugar de C6 es alfil A5, defendiendo el peón de C7, pero en este caso se deja colgado el peón de D5 y el blanco juega E por D5, A6 y caballo D4. Tres continuaciones tienen las negras aquí, una posición bastante compleja esta partida, donde hay que conocer, aunque no memorizar, sí conocer todas las ideas que existen aquí. Una es alfil por C3, que es la línea principal del vídeo. Una subvariante sería caballo E4, sigue dama E3, caballo por C3 y B por C3. El blanco tiene un peón extra, aunque su oponente tiene alguna compensación. Sin embargo, la siguiente línea conduce a pérdidas materiales. Por ejemplo, si intenta recuperar el peón con dama por D5, esto sería un error. Mejor sería en su lugar el desarrollo caballo D7, aunque a decir verdad las blancas conservan igual clara ventaja. Después de dama por D5, caballo B3. Se está atacando a la dama y al mismo tiempo al alfil, que está defendido por su dama. La única casilla que tiene la dama para mantener la defensa del alfil es dama F5, pero ahora con G4 observamos que la dama no tiene ningún movimiento en la quinta fila para defender su alfil, por lo tanto lo perderá. Después de caballo por D5, caballo B3, clavando el caballo de D5, dama F6. Estas son las mejores continuaciones por ambos jugadores. Caballo por A5, caballo por F4, G3, caballo E6, y después de alfil G2, la posición de las blancas tiene una muy clara ventaja. El ataque del alfil por esta diagonal, conjuntamente con la presión en B7, dejan a la posición de las negras en una situación muy delicada. Alfil por C3, eliminando este caballo, dama por C3, caballo por D5, dama G3. Ahora, para intentar eliminar la pareja de alfiles de las blancas, es preferible eliminar este alfil con caballo F4, dama por F4, dama D5. Está amenazando el peón de A2, pero fácilmente después de caballo B3 es defendido, al mismo tiempo que se ataca a la dama de D5, que se retiró a F5. Aquí el blanco captura un peón que se queda con él de ventaja, un peón extra que no está nada mal. Caballo C6. Si las negras intentan recuperar el peón con dama por F2, esto conduciría a una situación muy difícil. Alfil C4, el alfil está apuntando a la débil casilla junto con la dama y la posible amenaza torre
DH a F1. Ahora el desarrollo caballo C6 es respondido con torre H F1, aunque las negras se defienden momentáneamente con el jaque intermedio dama E3, sigue rey B1, y para repeler la amenaza a F7 las negras tienen que sacrificar su peón de B7 con el movimiento alfil E6, puesto que de nada vale alejar el rey con rey H8, pues sigue torre por F7 y la ventaja es suficiente para ganar el blanco en este momento. Así que entregan el peón de B7 con alfil E6. Una jugada intermedia, torre F1, dama H6, alfil por F6. Importante puesto que el alfil en C4 estaba débil, indefenso. Y ahora con esto, después de alfil E6, F por E6, dama por B7, las negras tienen una posición perdidas completamente. Tienen un peón menos, este peón es débil, amén de que ahora el caballo está amenazado y evidentemente lo quitará, pero su posición es muy mala. Además, el peón de A6 también puede estar en la mirilla de las blancas por ser débil. Regresamos a caballo C6, dama G3, alfil E3, alfil E6, perdón, alfil D3, y las blancas están claramente mejor en una partida entre Stratescu y Helashvili en Patras en el año 2001. Las negras aquí no tienen compensación por el peón que han entregado. Seguimos con C6, que es la línea principal. Aquí las blancas responden lógicamente con caballo C7, caballo por E4 y dama E3. Lo mejor para las negras es continuar con alfil C5, puesto que las otras jugadas, por ejemplo caballo por C3, no es bueno debido a B por C3, alfil A3 jaque, rey B1, y después de capturar la torre de A8, las blancas tendrán una torre extra completa por un solo peón durante algún tiempo y un caballo extraviado, pero difícil de capturar, como lo demuestra el juego entre Kalejin y Ryaboschonok en Smolensk en 1992, que continuó con caballo A6, caballo por A8, B5, dama G3, caballo C5, alfil D3, caballo por D3, torre por D3, alfil F5. Las negras intentan capturar el material, recuperar algún material, pero el caballo logra salir por C7, alfil por D3, C por D3 con una pieza de ventaja, una pieza por un solo peón. El caballo no corre peligro en esa posición. Así que la otra continuación, que es más fuerte, alfil por C3, con la idea de encerrar el alfil de F4 con G5. Bueno, no para capturarlo, pero sí para eliminarlo. Peor hubiera sido la continuación dama E7, con la idea de venir con la dama a A3 y caballo por C3. Pero las blancas se defienden con rey B2, cubriendo la casilla A3. G5 igualmente para intentar encerrar al alfil que se retira a G3. F5, caballo por A8, F4. El alfil ha sido encerrado, dama E1, F por G3 y ahora F3. Las negras pierden un caballo debido a la clavada que se encuentra en la columna E. La dama está indefensa en E7 y no puede mover el caballo. Así que después de G5, el blanco entonces continúa con dama por E4, que conduce forzadamente a un final mejor para las blancas.
a consecuencias poco claras, lleva la variante de una partida que se jugó entre Yagupov y Kozlov en Tula en el año 2000, donde el blanco había jugado alfil G3, F5, caballo por A8, F4 y dama por A7. Alejar la dama en esa posición no es bueno. Lo mejor hubiera sido en este momento devolver el alfil con alfil por F4, G por F4 y ahora sí dama por A7, caballo A7 y torre E1, dama A5, torre por E4, D por E4, alfil C4 jaque. Observen cuánta complicación en estas variantes que son muy interesantes. Después de rey G7, dama D4 jaque, rey G6, caballo B6, el caballo sale de su encierro y las blancas tienen una clara ventaja. Así que dama por A7 no fue lo mejor de la partida que estamos viendo entre Yagupov y Kozlov, donde siguió F por G3, alfil D3 y caballo por F2. Luego de dama por B8, caballo por D1, torre por D1, alfil G4, dama por G3, alfil por D1, rey por D1, y aquí llega la correcta jugada torre F7 que le dio a las negras la ventaja. Como ven, una partida sumamente compleja. Por lo tanto, estas variantes hay que tenerlas bien claras por ambos jugadores, el que juegue filidor y el que se enfrente a ella. Así que continuando con dama por E4, dama por C7, dama por H7 jaque, rey por H7 y ahora alfil por C7, alfil E6 y H4. Las blancas aquí tienen una ligera ventaja basada fundamentalmente en la pareja de alfiles junto a la mala posición del rey negro, lo cual determina esa valoración. En la línea principal, después de alfil C5, dama por E4, dama por C7, alfil por C7, D por E4, caballo por E4, alfil B6 y alfil por B6, A por B6, la posición actual de las blancas tiene una ventaja en la colocación de sus piezas. El caballo puede ocupar la casilla D6 debilitada que tiene su oponente y las torres en las columnas centrales abiertas. Por ejemplo, este caballo puede ir a D6, desarrollar posteriormente el alfil si es posible a C4 y ubicar la torre de H en E1. Aquí en una partida entre Yagupov y Kuzmin en Alushta 1999, un año antes de la que habíamos mencionado por estos mismos dos contendientes, el blanco continuó con A3, siguió caballo D7, hay que desarrollar las piezas, alfil C4, caballo C5, torre HE1, caballo por E4, torre por E4, B5, alfil B3, C5, intentando atrapar el alfil o encerrarlo en A2, pero el alfil escapa de D5, torre A6, torre 7, está poniendo presión, atacando directamente el peón de B7 y poniendo ataque también en el peón de F7, pero juegan primero las negras torre F6 atacando el peón de F2 que se defiende avanzando a F3, B6, todos los peones están bien defendidos de momento, sigue torre C7, H5, torre C6. Las blancas están intentando obtener mejor posición en el final, alfil F5. Aquí, en caso de que se jugase la captura
de la torre, entonces el peón de B5 sería atacado por el alfil. Vamos a ver esa posibilidad. Por ejemplo, torre por C6, sigue alfil por C6 y el peón está atacado. Ahora, al avanzar, entonces seguiría A por B4, A por B4 y torre D5, atacando el peón de H5. O también podrían jugar torre B4 atacando el peón de B4. En ambos casos las blancas tienen una amplia ventaja. Así que siguiendo la línea torre D5, podría considerarse ya que en esta posición, dado el ataque al peón de H5 que debe ser defendido, por ejemplo con G6, seguiría torre B5, con lo cual uno de estos dos peones, por no decir los dos, van a caer. Por ese motivo las negras jugaron alfil F5, pero después de la jugada torre por F6, G por F6, alfil F6, se presenta una situación similar a la vista en el análisis. Continúa B4, A por B4, C por B4 y torre D5, con lo cual el blanco tiene una posición en el final suficiente como para ganar. Ahora tiene tres debilidades: H5, B6 y B4, y el alfil de F5 está atacado, que al moverse permitirá la captura o bien del peón de B4 o de B6. Por ejemplo, si defiende ahora el peón de H5, retirando el alfil seguiría torre B5 y estos dos peones pueden caer o caerán en mano de las negras, de las blancas. Tenemos que aquí hemos finalizado con esta 15ª entrega de la apertura de la defensa Philidor en el repertorio de aperturas abiertas. Espero que les sea de utilidad tanto para los jugadores de blancas como para de negra y hayan asimilado los detalles tácticos que hay en esta posición, que son bastante complejas, no para memorizar, sino para conocer detalles tácticos importantes que se pueden dar, ¿por qué no?, en posiciones similares. Recuerden, si les ha gustado el vídeo, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Chao.